gran dirigente. Buen día, buen día. Por la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria. Unión por la Patria es, ¿no? Así es. Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, va? Cintia? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿Cómo andás, gracias. Roberto? Gracias por sumarte acá al andás? pase, ¿no? Una cosa A puedo ustedes. decir de Agustina, me acuerdo, una remera con las Malvinas. Sí. Antes del sí. trapo en Nueva York, en los Estados Unidos, acá había, ¿no?, diputados y diputadas que estaban haciendo ese mismo reclamo frente a, ese día era la embajadora británica, ¿no? Efectivamente. Qué divina. Christy Age. Casi te la quieren sacar, ¿o no? Olvídate. No, fue impresionante. La verdad es que fue, bueno, una situación inolvidable, ¿no? Y estoy segura que todos los argentinos que celebraron enormemente ese trapo, bueno, en el estadio y el partido con Inglaterra hubiesen hecho exactamente lo mismo. Desde entonces dije que bueno, que me regalaron los de la Comisión Permanente de Malvinas digamos, de APL, de ahí de los trabajadores legislativos, y soy miembro permanente, sí. La embajadora británica se hizo presente en la Casa del Pueblo Argentino, en el Congreso, no por casualidad, ¿no? Por la política claramente complaciente de este gobierno, que hacía unos días atrás el presidente Javier Milei, junto con en ese entonces la canciller Diana Mondino, habían viajado a la Asamblea de Naciones Unidas, en donde no solamente el presidente hizo una mención así muy formalita, pero nada de lo que es el reclamo, digamos, que nos obliga a la manda constitucional, ¿no?, de nuestra legítima e imprescriptible reclamos de soberanía sobre las Malvinas, sino que además se trajeron de ese viaje bajo el brazo el famoso Pacto Mondino-Lamy, que algunos se olvidan que esto pasó en este gobierno, ¿no? Es verdad, el Pacto Mondino-Lamy, ese pacto que firma el gobierno de Milei, Diana Mondino, que después la rajaron, ¿no? Es un pacto que retoma el Forador y Duncan, ese pacto tan cuestionado que firmó Macri, que no hace más que ratificar o fortalecer la ocupación de los británicos en Malvinas. Entonces, ¿qué pasaba? Venían de esa situación en donde esto había pasado bajo radar, entonces la embajadora británica le debe haber dicho a los ingleses, no solamente tenemos el pacto Mondino-Lamy, que por supuesto ratifica también los acuerdos 1 y 2 de Madrid, una cuestión que también tenemos que trabajar y fortalecer mucho en la pedagogía, ¿no? Desde acá y desde todos los lugares que podamos, que claramente consolidan la ocupación de los británicos en Malvinas y favorecen algo que ustedes recién estaban hablando, la explotación de los recursos naturales estratégicos en lo que es nuestro territorio, nuestra plataforma continental. Esos pactos establecen esas cuestiones. Entonces, evidentemente la embajadora dijo, no solamente me llevó el pacto, sino que lo corono con una foto, y se encontró conmigo, y la verdad es que bajo ningún punto de vista se lo iba a permitir. Ustedes no saben lo que fue ese espectáculo de cipallismo. Del resto de los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Amistad, que dicho sea de paso, son reuniones que el Congreso de la Nación no hace públicas. Los pocos videos que hay circulantes, fueron tomados por empleados legislativos, por personal. Esto es muy importante porque los grupos parlamentarios de amistad, donde, digamos, trasunta la diplomacia parlamentaria, pasan estas cosas, ¿no? Esa situación de que la embajadora británica se hacía presente en la Casa del Pueblo y se llevaba la foto de la humillación, que encima después del Pacto Mondino-Lamy coronaba con una foto rodeada de argentinos que de alguna manera alegremente dejaban que esto suceda y le daban esta foto, la verdad es que definen que no sea público. Así que afortunadamente me fui con la remera de Malvinas, la embajadora dijo, yo no me tomo la foto, entonces le dije, no habrá foto, entonces. Claro. Estás en el Parlamento argentino. Claro. Efectivamente. Y aparte, no se lo íbamos a permitir. Hay una responsabilidad, ¿no?, de que en cada encuentro diplomático, de Estado, etcétera, la Argentina reclame la soberanía por las islas. La Constitución. Eso claro, exacto. Cláusula transitoria primera. Y es más, ahora, bienvenido, digamos, el auge de la causa Malvinas a la agenda pública. Por supuesto que afortunadamente tuvimos esa selección que ganó el Mundial, vamos a decir lo que es, porque ganó la reconstrucción del ser nacional, o sea, la verdad es que le ganó a la inteligencia artificial, la inteligencia popular, un trapo furtivo que ni siquiera pudo con las maniobras de nada, del FBI, de todo ese cónclave que se unió para que no se filtrara ninguna expresión de soberanía. Pero fíjate lo que pasó, que hoy lo comentabas vos, ayer lo decía Agustín Caballero. Agustín Caballero es nuestro columnista de deportes en La García, el programa que seguimos, y es el hijo de Roberto.
y hablaba de la bandera en Rosario de Newell's, ¿no? Que ponen la Argentina no se vende, se defiende, algo así, y Pujaro, el gobierno provincial, le sacaron la bandera. O sea, a mí me parece que esa bandera es una irradiación, Totalmente. esto que vos decías, ¿no? Y todos tienen que sacar la bandera de aquella de Malvinas del partido. Sin lugar a dudas. Miren, yo creo que la bandera de Malvinas en el partido, ese trapo, es el imponderable de Milei con el tratamiento de la ley de tierras. Ajá. O sea, de verdad creo esto. Creo que la selección argentina ofició como nunca nadie lo hizo de embajador de los la intereses línea de argentinos. flotación le dio, me parece. A ver, ¿no? fue un imponderable. Evidentemente, después sacaron lo que yo creo y de alguna manera conceptualizo como un globo de ensayo con esa campaña anti-argentina, Sí. que creo que Claro. efectivamente Es una respuesta a eso. Creo que es una respuesta a eso y es el resabio que dejó la visita de 2 meses de Peter Thiel en la Argentina. Yo creo que es un globo de ensayo de un mecanismo para contrarrestar algo que generó, insisto con esto, la inteligencia popular, la inteligencia artesanal, la inteligencia criolla, si quieren. O sea, hay un tema, ¿no?, esperanzador también frente a esto, que son los poderes del mundo que se presentan mediante lo que debemos asumir, que es que estamos trasuntando la Tercera Guerra Mundial. Lo decía el Papa Francisco. Hay una tercera guerra mundial en curso. Fragmentada. Es una tercera guerra mundial con características híbridas. Por lo tanto, no busquemos manifestaciones convencionales de un estado de guerra. Hay una guerra cognitiva, hay una guerra por la subjetividad, hay una guerra, digamos, que se hace presente en dimensiones muy sofisticadas y que tenemos que desentrañar a aquellos que tenemos responsabilidades dirigenciales. Esta situación de este trapo le dio al algoritmo de lleno. Milei tuvo que hacerse como el que presumía un nacionalismo que claramente se lleva muy mal, se lleva de bruces con la ley de tierras. Entonces, de verdad me parece muy importante lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando con la ley de tierras, y doy gracias a Dios por eso, porque soy profundamente argentina, antes que, por supuesto, otras decisiones que he tomado en la vida, como por ejemplo ser peronista. Me parece que esto tiene que ver con entender algo que escribía Liotti en La Nación el domingo, ¿no? Hay un montón de desencantados de la polarización, hay un montón de dificultades de la representación partidaria, pero estos temas, como fue la marcha universitaria, me parece que atraviesan otras cosas. Y recién estábamos mínimamente en el saludo, les decía, ahí apareció una noticia que puede ser que se frustre nuevamente la sesión del 6 de agosto. Es una bomba eso. Es un bombazo, Es sí. una bomba maravillosa, una bomba de esperanza, ¿no? Sí, Claro. bueno, Buenos pero términos. que tiene un hilo conector con todo esto que venimos hablando. Es el ¿no? algoritmo del trapo de Malvinas que desplegaron nuestros mejores embajadores, que son la selección argentina. Y que generó un despertar. Tremendo. ¿Te acuerdas que tremendo. hablábamos si la alegría podía despertar? Tremendo. Mirá qué paradójico. El despierta, por lo general ahora está asociado también, ¿no?, al análisis de todo esto de la guerra cognitiva, a estas redes conspiranoicas. Bueno, vieron que, no sé, yo tengo un hijo de 22 años. Entonces, cuando pasó lo del partido, me dice, che, vieja, no, me llamó mi amigo y dice, está subido a la teoría conspiranoide de... qué interesante esto, porque se llaman despierta. Y este despertar, no de los grupos conspiranoides que operan para desterrar estas cosas que se dan natural y espontáneamente producto de un ser nacional que se empieza a desplegar de nuevo, ¿no? Porque la conciencia argentina de, che, pará, todo bien, viste, con esta cuestión de no sé qué, muy, muy gracioso todo, el espectáculo, seguimos celebrando la desaceleración de la inflación, pero no me alcanza la guita, estamos celebrando la desaceleración de la inflación, pero no puedo comprar el medicamento, estoy celebrando, no sé, que era contra la casta, pero Adorni, me dicen el shutdown y van ahora a ir contra los sueldos de los políticos, pero evidentemente ellos no viven de su sueldo, porque ahí tenemos, ¿no?, los pendrive. Entonces, se cae todo ese telón y empieza a aparecer lo real. Empieza a aparecer que la gente empieza a advertir un proceso de desnacionalización que Milei lleva adelante desde hace 2 años y que por supuesto se inscribe en este mundo en guerra, que estábamos hablando antes, y se inscribe que en este mundo en guerra, que es el mundo en donde los poderosos van por lo que quieren como si fuera una góndola, ¿no? Milei, vieron que algunos dicen, che, no le pedía tanto el Fondo Monetario Internacional, el RIGI, el Superrigi, no se lo pedía el Fondo Monetario, se lo pedía Silicon Valley, Claro. se lo pedía Davos, se lo piden los buitres. Eso es lo que está pasando también en esta región del mundo, ¿no? A ver, me parece que tenemos que tomar registro de esto. Y empieza a tomar registro incluso los desencantados de la polarización, como le dice Liotti, ¿no?, que sí se representan con estas causas porque tienen que ver con un sentir y, digamos, realmente una supervivencia del Estado Nacional argentino. Sí, que va más allá de lo partidario incluso. Absolutamente, me Es parece transversal. importante poder manifestar esto. Ujú. Yo, no sé, en estas cosas, ¿no?, de las redes, no, bueno, pero yo no voy a ir a la marcha del 6 de agosto porque la política va a querer capitalizar. No.
Los argentinos tenemos que capitalizar esto. Miren, algo tenemos que decir lo siguiente. Si el 6 de agosto, ojalá que tenga razón C5N que está diciendo que se frustra la sesión, pero si el 6 de agosto no se frustrara la sesión y saldría de la Cámara de Senadores una ley absolutamente perniciosa para lo que es nuestra integridad territorial, yo le digo a Milei desde acá que nosotros tenemos que generar un plebiscito, una consulta popular, vinculante, a ver qué cree la gente respecto de esta ley nefasta que intenta desterritorializar el país. Bueno, lo invito a que tan democrático que es, que tanto denosta al sistema partidario, las representaciones, que llame a un plebiscito, un referéndum, a una consulta popular, a ver qué creen los argentinos respecto a esta ley de tierras, que ninguno, digamos, se come vidrio y piensa que realmente esto es para favorecer la inviolabilidad de la propiedad privada. Esto es una violación ultrajante a la propiedad pública del territorio nacional. Claro. Esto es lo que es. Habrás escuchado que Quintela dijo por ahí que si después, ¿no? Si el gobierno cambia, habrá que expropiar, ¿no? Que es una forma de contestarle también a este tipo de legislaciones que impulsa Javier Jaromiro. ¿Vos crees que hay que desandar todo lo actuado por este gobierno? Miren, esta ley, que se llama inviolabilidad de la propiedad privada, es una ley ómnibus, que también trae otros aspectos, ¿no? Que también modifica, por ejemplo, modifica la ley de expropiación. Porque estos tipos ponen mojones inteligentes en todo lo que hacen. No son unos improvisados, o sea, la verdad es que son... Hay alguien que estudia mucho. Son, o sea, profesionales, garcas, magíster, importantes. O sea, cipayos, doctorandos. Entendí. Doctorandos en... Tremendo. Se entendió. Entonces, En van poniendo desnacionalizar. mojones, ¿no? Estos días se habló mucho de un decreto ley, del 44, gobierno del GO, ¿no? Que a algunos les queda incómodo también decir. Grupo Oficiales Unidos saca una ley del 44 en donde hay claramente una conciencia de la protección, de los niveles de protección que necesita la integridad territorial, habla de la zona de seguridad, bla, bla. También hay otra ley, que habla de esto, que se llama, como una protección a los centros de poder, se llama de acuerdo a esa letra de la ley, también de la época de Perón, no es casualidad, ¿no? Que estos tipos metieron en la ley de hojarascas. Mirá. Fíjense, ¿no? Pues decís, no, son jaimitos profesionales. Claro. No son improvisados. Entonces, claro, te van metiendo, ¿viste? No, pero esto agarramos el baúl de las leyes esas que no sirven más. Fíjense que estaba hasta. Entonces te traen algo absolutamente ilustrativo de lo vetusto para decirte, no sé, está la ley de padrinazgo del presidente al séptimo hijo varón. Claro, Sí, en medio te mandan la de centro de poder, Totalmente. en donde también hay niveles de protección a la integridad territorial. Es una Te la mandaron modalidad. ahí. Es una modalidad Claro. que tiene. Entonces, en esta modalidad, en esta ley ómnibus, que a ellos le llaman inviolabilidad de la propiedad privada, y van a emitir un mensaje direccionado a cada segmento que le interese, porque en esto tienen un dominio digital importante, hablando de la guerra cognitiva. Obviamente, no están diciendo, ¿no? Que antes tenían la supresión del RENAVAP, afortunadamente la Iglesia tomó, digamos, el bastón y lograron desactivarlo esta ley, pero sigue teniendo muchas perlitas. Obviamente que la frutilla del postre es la derogación de la ley de tierras, que ellos daban por sentado que ya la tenían en el 7023. En el decreto 7023, desde regulación de todo el Estado Nacional. Una reforma constitucional de hecho, efectivamente, ¿no? Tenían la derogación de la ley de tierras del 2011. Pero ¿qué pasó con esa situación? Fueron lo que yo llamo los combatientes de Malvinas, no los excombatientes, porque siguen combatiendo por la integridad territorial del país, y presentaron una cautelar. Es verdad. Claro, Presentó y paró una todo cautelar. eso. Bien. Y esa cautelar salió, digamos, beneficiosa para el país. Claro. Dijeron, sí, da lugar a esta cautelar. Por lo tanto, está cautelada la aplicación de la desregulación de la ley de tierras. Por esto vienen con esto. Ahora, ellos modifican la ley de expropiación para restringir absolutamente los aspectos que se ponderan para ir hacia una expropiación, limitando, por ejemplo, lo que sería el concepto de interés público. Cuando hablamos de esto, es algo... se está hablando mucho estos días, ¿no? De la batalla cultural, de Milei usando a Gramsci de manera muy efectiva, porque son brutos, son buenos, trabajan con eficacia. Entonces, me parece que empiezan a mezclar, ¿no? Los tantos. No, están en contra de la inversión. No estamos en contra de la inversión. Están en contra de el capital. No estamos en nada, para nada en contra de eso. Claro. Pero sí priorizamos todas las discusiones políticas anteponiendo un aspecto, que es el que ellos quieren soslayar, que es el interés nacional. Y que es el que tratan de sacar del aspecto de la expropiación. Claro. Fíjate qué interesante cómo ellos inteligentemente van dominando, digamos, lo que es el discurso, van dominando un poco lo que es ir ganando discusiones. Bueno,
Y ahí llegan a esta ley. Afortunadamente, en esta la vimos, dirían ellos. Claro. ¿no? La Claro. vimos, Claro. la vieron los argentinos. Me parece que la cristalizaron los embajadores argentinos en la selección. Y ciertamente me parece que están en un problema, porque no le van a poder cumplir a aquellos que se habían comprometido Porque es antes eso, de ¿no? las elecciones. Las alianzas que tenían, me parece que también se les rompieron. Eso es lo que hace peligrar. Bueno, la Villarroel sesión. tiene algunos problemas grandes con la vicepresidente, con el presidente, pero también empieza a ver, sí, en el Senado hay gente que, bueno, dice, esto no quiere votar, después tiene que volver a las Tienen que volver a las provincias. provincias. Y por Este, más se interés tiene que sacar la minero foto que con los haya en gauchos, ¿viste? El provincias. 25 de mayo. Bueno, Quintela lo decía, que Quintela tiene un plan minero en la provincia de La Rioja. Y ahora esto no tiene nada que ver con el plan minero de la provincia de La Rioja, ¿no? Claro. Que además estaba mucho antes del RIGI o del Super RIGI ahora, ¿no? Bueno, el RIGI hizo caer muchos de esos planes también. Claro. Porque las empresas van a buscar mayores beneficios. Claro. Entonces, tenían una serie de beneficios que daba y ahora le van a dar más beneficios. Claro, ¿no? cuando Quintela Las prebenda. dice que lo entrevistamos ayer aquí en la radio, dice si hay que expropiar, Sí. habrá que revisar, dijo, irán presos los que tengan que ir presos, te lo digo porque lo dice en la voz de un gobernador, y él también es también un mensaje hacia justamente todas esas comillas inversiones, porque ni siquiera se sabe cuáles son las nuevas empresas inversoras. O sea, es el traje que se pone Peter Thiel, qué sé yo, Palantir, Sí. no sé. Claro. Yo creo que esto no tiene que pasar directamente. Si pasa, va a ser muy grave. Si pasa, por supuesto, cuando tengamos la posibilidad de volver a recuperar las riendas de un proyecto nacional, vamos a tener que tomar las acciones políticas para dejar atrás estas cuestiones. Obviamente, o sea, cuando nace la ley de tierras, digamos, que Cristina promueve, nace a partir de la advertencia de que había grupos de inversión que tenían por propósito ir, digamos, comprando territorio. Y Valle Hermoso en La Rioja, justamente. Claro. ¿no? Un Bueno, pueblo y lo que- denunció entero. el senador Rejal, Exacto, por ejemplo. exacto. No sé, hay un video que también es muy ilustrativo que anda dando vueltas de una persona en el marco de un juicio, en una audiencia pública, en donde dice, un santafesino que dice que compró 2.000 hectáreas en la Patagonia por una donación que le hizo el Estado de Emiratos Árabes. No sé si lo vieron Sí, ustedes, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, se desmonta toda una maniobra, digamos, fraudulenta, de una forma de, digamos, invadir territorio, ocupar territorialmente otro Estado. Sí, A generar ver, enclaves, ¿no? estamos viendo en Canal 26 cómo los marroquíes entran en Ceuta y decimos, ay, Pedro Sánchez tiene que declarar que la nación española está siendo invadida. Bueno, esto es la legitimidad o la legalidad para una invasión o una ocupación territorial. Eso es lo que es la derogación de la ley de tierras. Ujú. Esto es. Es decirle a esos marroquíes, bueno, listo, les damos Sí, que en vida. todo caso ahí hay una crisis migratoria, humanitaria, y hay una trama. Bueno, pero lo digo atrás para de traer eso- un poco, No, hacer no, una pero entiendo. analogía Pero simplista, si sí, querés. Sí, pero Sí. detrás de eso están Netanyahu y Trump, ¿no? Detrás de la crisis migratoria en Marruecos. Digo, y acá también están los intereses norteamericanos de los del campamento Silicon Valley. No digo para Grandes corporaciones económicas transnacionales, sí, Claro. efectivamente, obviamente es otra motivación. Ahora, lo que Sí, yo digo, claro. si nos impresionamos por una invasión en el territorio español, que vemos 50.000 marroquíes entrando, corriendo desde el mar, bueno, tenemos que poder hacer una analogía de qué es lo que significa una ocupación territorial en nuestro territorio y poder usar eso como elemento ilustrativo para decir qué es lo que significa, ¿no? O sea, le estamos dando patente de corso para venir y comprarse en el territorio del país. Sí. Bueno, tiene que ver con la A economía. otra nación, por ejemplo. Tiene que ver con la o a economía. otra. ¿Mm? Perdón, pero tiene que ver también con la economía de enclave, ¿no? Digo, no se quieren quedar con cualquier parte del país. No, claro. Se quieren quedar con aquellas partes del país que generan riqueza o tienen recursos para sus cadenas de suministros, digamos, ¿no? En muchos casos. Bueno, ahí el mapa que muestra lo que es el Observatorio de Tierras da cuenta que las grandes inversiones o la mayor cobertura del tope regulado desde el 2011, incluso el excedente que hay en algunos, el exceso, digamos, del 15%, porque bueno, después se reguló, pero obviamente, como la propiedad privada en el artículo 17 de la Constitución está absolutamente resguardada, no hubo expropiaciones de esos territorios. Ujú. A propósito de lo que dijo Quintela. Ujú, ujú. Hay 36 provincias que tienen excedido Sí, este claro. 15% del coto Claro, del tope. Claro. El coto del tope, como fue posterior, y la ley es retroactiva, no se aplicó. Claro. No hubo expropiaciones. Ujú. Tampoco hubo expropiaciones porque por ahí no hubo ese interés general, Exacto. digamos, ponderado para ir sobre un territorio. Bueno, ahora bien,
la presencia de esa extranjerización de tierras que hoy tenemos en el mapa que muestra el observatorio, tiene claramente que ver con los lugares en donde esos grupos inversores ven posibles prospecciones de commodities. Entonces, voy a donde hay, cadenas montañosas, voy a donde hay mineras, voy a donde hay agua, voy a donde hay, no sé, ribera de lo que es, no sé, un paso logístico fluvial. Detrás de eso hay grupos económicos. Muy fuerte. Hay grupos económicos y hay pensamiento estratégico de grupos económicos. Entonces, el país tiene que contestar con pensamiento estratégico. La contestación con pensamiento estratégico es la ley de 2011 de tierras. Es el decreto ley del GOU del 44. Es el decreto de Perón de los centros de poder, que ellos van demoliendo uno a uno. Sí, el macrismo también lo alivianó y generó esta trampa símil Lewis, ¿no? Que arman sociedades radicadas en Argentina. Entonces, porque digo, esto que vos decís, la Argentina ya tiene enclaves extranjeros, ¿no? Eso sobre la orilla del río Paraná. O sea, en cursos de agua, Lewis, Benetton, como los ejemplos más. Hay una cosa que dice, me parece también, Agustina, todas estas leyes que tienen, viste, vos tenés que hacer arqueología en cada uno de los proyectos, porque artículo 2 de la ley no sé cuánto, del decreto no sé cuánto, de la cuestión reglamentaria de no sé qué, realmente el otro día te metés ahí y no sabés dónde termina. El otro día venía Castañeto y nos decía que él desayunaba con café con leche, media luna y el boletín oficial, para ver por dónde nos estaban entrando, ¿no? Y todas esas cosas son afectaciones al interés público, ¿no? A esto que vos ponías en el tuit, la desnacionalización. Eso es lo que quiere. Ella igual mencionó algo que era la inteligencia aplicada, que muchos dicen se la atribuyen a Sturzenegger, probablemente sean también tipos del Departamento de Estado, bueno, sí, abogados de todo tipo. Pero hay algo que es, si vos sacás esta ley de este artículo, de este decreto, de esta cosa de reglamentación, y eso fue 44, 45, gobierno de Néstor o de Cristina, es porque se está desmontando un Estado que a los argentinos y argentinas les permitió vivir mejor. Exacto. Y eso explica en parte por qué hoy vivimos peor. Digo, este es un gobierno en ese sentido minucioso, microscópico, buscando de algún modo romper con lo que alguna vez fue un país. Lo dijo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no, lo advirtió. Dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Nobleza obliga. Nobleza obliga, dijo su plataforma programática. No cualquier Estado. Y lo hace muy bien. Como dijo Cintia, que dijo Castañeto, en el boletín oficial uno puede ver que mete 10 goles por día en contra de los argentinos. Total. Ahora bien, el tipo tiene un plan de desnacionalización. ¿Qué es el Estado nacional? ¿Qué es el Estado-nación? Lo aprendemos en educación cívica en los primeros años de nuestra formación educativa. El Estado tiene 3 elementos constitutivos. El Estado-Nación tiene 3 elementos constitutivos. El topo dijo que iba a destruir el Estado, el Estado-Nación. ¿Cuáles son los elementos? Territorio, derogación de ley de tierras, población. A ver, el shutdown promete bajar la perilla de la educación, de la salud, bueno, lo que está haciendo, ¿no? Salarios bajos, casi supervivencia tarjeteada de la mayoría de los argentinos, en el caso de la clase media, y bueno, indigencia, piso histórico en consumo de leche y carne. O sea, esto es lo que le está pasando a la Argentina. Población es el segundo elemento. Y tercer elemento, gobierno. Que es él, o sea, lo que está recortando permanentemente, suprimiendo áreas claves, denostando al poder legislativo. La verdad es que el tipo está siendo muy eficaz y cumpliendo a rajatabla su plataforma programática. Está destruyendo el Estado Nacional, está destruyendo el Estado-Nación, elemento por elemento, y en este caso está yendo por el territorio. Y bienvenido sea este despertar de los argentinos que están advirtiendo que la verdad es que hasta acá lo dejaron pasar, pero esta no se la van a dejar pasar. Qué bueno que lo saques del territorio de lo loquito, ¿viste? Le que dicen, no, bueno, este está loquito, este está variando, tiene complicaciones. Qué bueno que lo saques de ahí, porque a mí me parece que Milei es mucho más que eso, es mucho más que un loquito. Y me parece que detrás de él, si fuera él o fueran otros, hay un plan estratégico. Che, acá hay alguien que para la Argentina tiene un futuro. No es quizá el que beneficia a los argentinos. Sí, el odio y el caos como política pública, ¿no? Porque aparte te hace todo junto. Claro. Además, todo junto. Vos lo que decís, Roberto, es como que decir que está loco es ser indulgente. Claro. Es decir, capaz no se está dando cuenta de lo que hace. Exacto, porque el demente no comprende la criminalidad de sus actos. No, este comprende. Este lo comprende. Yo no sé, no soy médica, soy abogada, no te puedo dar un diagnóstico. Me resulta realmente llamativo que no maneje prácticamente sus frenos inhibitorios y que se haya naturalizado, digamos, ¿no? una forma de ejercer el poder desde la
más alto cargo de la manera que lo hace, ¿no? Pero eso habla más que nada también de una situación patológica social, ¿no? Que estamos teniendo. A ver, lo votaron, ¿no? Hay gente que lo votó. Sí, por supuesto, confiaron también en que dijo que iba a ir contra la casta, después tuvo a Dorni, que se le vio, después, bueno, tiene un montón. También confiaron que decía que iba a destruir el Banco Central, porque él decía que el Banco Central era solamente un reaseguro para el endeudamiento externo, además, claro. Decía. Claro. Bueno, ni hablar, que decía la maquinita, que yo, bueno. También confiaron que decían que no iba a poner ni un impuesto más. Lo primero que hizo fue reinstalar el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias. O sea, la verdad que, bueno, sí, mintió. Y no está mal, como siempre dijo Cristina, ¿no? No está mal creer, lo que está mal es mentir. Ahora, en algunos otros aspectos gruesos, dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Yo en su momento, te confieso que presenté un proyecto en donde hablé de ficha psíquica. Sí, claro. Ahora me acuerdo. Hablé de ficha psíquica porque me acuerdo que en ese momento también, ¿no? El que nomina, domina, ¿no? Dice uno de los padres de la sociología. Entonces vinieron con ficha limpia otra vez y la verdad es que yo planteé ficha psíquica, porque la verdad es que si vamos a pensar a la integridad de los dirigentes, me parece que la integridad tiene que ser en todas sus dimensiones. Y bueno, me acuerdo que en ese momento estaba Estados Unidos atravesando por un proceso, los demócratas, muy, muy complejo, porque Biden tenía una demencia senil sobreviniente que no querían asumir. ¿Se acuerdan? Que se presentó y dijo un disparate en una conferencia. De hecho, se autopercibió Kamala Harris, ¿se acuerdan? Sí. Entonces hablé de eso como un tema también muy serio, ¿no? De pensar. La verdad es que yo no sé si se hace, le sale muy bien, pero que hay estrategia detrás de este plan, hay estrategia. Sí, claro. No sé si es de él, yo creo que es un adminículo funcional. Claro, totalmente. Un adminículo, alguien que, bueno, cuando tengan que... Un ejecutor. Sí, alguien que hoy les es útil. Nunca se imaginó Sturzenegger, Caputo, que son parte del plantel estable, de los que tenían esta herramienta. Que iban a tener esta herramienta, claro. ¿No? O sea, que se iba a quemar las naves porque no tiene ningún tipo de intención de reelegir, porque no le interesa la Argentina, porque no tiene arraigos ni nacionales ni afectivos de ningún orden. O sea, me parece esto, y lo digo incluso en mis posiciones en la Cámara, es muy difícil de que alguien sea confiable con esas características. Y de hecho ni siquiera es confiable para los que les hacen estas concesiones. No, claro. Porque en materia de inversiones extranjeras la Argentina hoy está para atrás. ¿Sí? Fíjense, con marcos de flexibilización impresionantes. ¿Hay seguridad jurídica? Sí. Lo que no hay seguridad política con esa personalidad al frente del timón. Por eso Liotti terminaba el editorial del domingo. Ahí decía, ya Milei es parte del problema y no de la solución. Eso se lo está diciendo nada más y nada menos que La Nación. Que es buena referencia, digamos, para esos grupos de poder que los llevaron hasta ahí. Cuando uno piensa en el adminículo, ¿el adminículo de quién? Bueno, mirá, Pablo Roca está sentado en la Secretaría de Trabajo y es el que garantiza que el precio del salario sea bajo. Entonces lo llevaron hasta acá a este señor porque pueden hacer estas cosas. Probablemente ya no estén tan contentos con cómo lo hace. Bueno, a Pablo Roca le dio los salarios bajos y ya tuvo su round a cielo abierto en su momento. Su picadura de alacrán también. Claro, por supuesto que sí, En eso tiene que ver también esta definición de que forma parte del problema. Me parece que en eso le ha dolido muchísimo, ¿no? A Roca, como uno de los dueños del poder. Es que él no apuesta al círculo rojo argentino ni a la burguesía nacional. Él apuesta a otra cosa. Él está haciendo un experimento en la República Argentina. La verdad es que me parece que cuando tengamos un poco de perspectiva histórica lo vamos a conceptualizar de esa manera. Bueno, Peter Thiel vino para ver ese experimento, ¿no? Efectivamente. Entre otras cuestiones, y probarse el traje del Rigi que le están haciendo a medida. Tenemos que ir cerrando. Sí, pues arranca la García ahora. Muchas gracias por Al venir. Contrario, un placer enorme. ¿Te genera expectativa la última, lo que pasó en La Rioja, el encuentro que convocó Quintela y la reunión de poner en discusión el peronismo? ¿Cómo estás viendo? Sí, me parece por supuesto importante. Me parece importante que nos empecemos a aglutinar en función de estos aspectos que son realmente los que tenemos que poder enfocar y amplificar, ¿no? Un peronismo con ideas, decías vos,
acompañé el proyecto de Máximo Kirchner en relación también a Sí, repensar al Fondo cómo Monetario. encarar los desafíos del futuro, de la reestructurar esta deuda que claramente pesa sobre nuestra espalda y tiene mucho que ver con favorecer los procesos también de desnacionalización. Me parece que esas reuniones en donde el peronismo empieza a discutir la acción para pensar el día después de Milei. Eso. El día después de Milei, ¿no? Me parece importantísimo. Ayer tuvimos también un encuentro donde debatimos la ley de tierras en el Partido Justicialista Nacional. Bueno, me parece que esas tienen que ser las motivaciones del peronismo. Por supuesto que me genera expectativa y tengo, la verdad es que la fuerte convicción de que el peronismo va a ser, seremos capaces de lograr una alternativa fuerte para el 2027 porque entiendo que todas estas cuestiones van muy por encima de las discusiones intestinas, que la verdad es que yo ya no le doy ningún tipo de valor, nunca se lo di, ahora mucho menos, en miras a la responsabilidad histórica que toca la puerta de cada uno de los dirigentes, ¿no? Así que la verdad que bienvenido sea La Rioja, bienvenido sean todos los dirigentes que quieran abrazar esta causa y bueno, y poder reconstruir ese proyecto nacional popular, democrático que supimos tener, que nos dejó ese legado Cristina, y bueno, que trabajemos muy fuerte, ¿no? Para también, me parece a mí que tenemos que poner el acento en esto, ¿no? Tenemos una democracia diezmada, tenemos una democracia proscripta con Cristina presa, el Comité de Naciones Unidas creo que bueno, que iluminó un horizonte de esperanza importantísimo. Por supuesto que creo que la misa en La Rioja también tiene que ver con estas cosas. Claro. Bienvenido sea la vuelta al redil de todos aquellos que abracen esta causa y que entendamos de una vez por todas que el enemigo es muy grande y que necesitamos, por supuesto, un peronismo unido, un campo nacional, incluso más amplio que el peronismo unido. A mí no me gusta nada esto que están diciendo que el radicalismo está dispuesto a, tipo paritarias, modificar el tope de la ley de tierras. Yo creo que tenemos que recuperar también un radicalismo que también, o sea, fue casi fuente, ¿no? de lo que fue el inicio de nuestro partido justicialista, ese partido laboralista, que tenía estos mismos principios nacionalistas que nosotros. Los perdió hace rato, ¿no? Bueno, pero hay que recuperarlo, así como se lo llevó Moró. Sí, claro. Los tenía Moró y se los llevó. Hay que recuperarlo y me parece que bueno, que hay que dar estas discusiones. El país necesita un pacto de la Moncloa que entienda que de verdad hay que ponerle un torniquete a esto. Yo creo que los argentinos ven que nadie le pone un freno a Milei y ese es el gran reclamo que nos hacen a los dirigentes. Por eso yo creo que cualquier movilización es válida. No me alcanza ni con los Twitter, ni con las convocatorias por flyer. Me parece que hay que darle otra movilización a la dirigencia peronista, otro nivel de debate, hablar de los trazos gruesos, aquellos que quieran ser presidentes, presidentas, ojalá que muchos del peronismo querramos discutir esas cosas, tenemos que discutir los trazos gruesos de la nación. Ley de tierras, hidrovías, centrales nucleares, activos estratégicos. Yo presenté un proyecto, deuda ni que hablar, por eso digo que Máximo Kirchner trajo un proyecto para debatir esto, que recoge, por supuesto, los principios de lo que fue aquella resolución de Naciones Unidas de la reestructuración de la deuda soberana. O sea, a costa de todo, no. A costa de la integridad territorial, a costa del pueblo argentino, a costa del hambre, a costa... No. Hay límites, o sea, él habla de cuestiones muy específicas, es un proyecto extenso para pensar, para debatir, qué hacer con las... Bueno, él habla de la cuenta capital, habla de muchas cosas importantes que la dirigencia se tiene que reunir a discutir, no nombres propios vacíos de contenido, y si voy a no sé dónde, y si me desplazo a no sé dónde... Basta de eso. Basta de esa chiquilinada, vamos a decir. Basta de esa romantización de una discusión de peronismo que no existe. Ya nos pasó con Alberto, que llegamos pegados con moco, pero sin un proyecto de verdad que nos cohesionara y nos aglutinara. Hoy, si no nos aglutina la soberanía, no nos aglutina nada. No, claro. Hoy, si no nos aglutina la supervivencia del Estado-Nación, no nos aglutina nada. Y si tenemos que discutir, no sé, con Puyar o con Córdoba, discutamos con los que tengamos que discutir. Ahora, mañana pasado se van a empezar a ver un poco los culos, vamos a hablar un poco en criollo. Vamos a ver qué pasa. Y veamos quién es quién, y veamos si después podemos con esos quiénes representar este proyecto. Porque eso no es una cuestión de sumar dirigentes, ya le pasó a Larreta. No, claro. Es una cuestión de verdad de representar lo que hoy... Lo que decía de nuevo Liotti, La Nación, me encanta tener estas referencias, ¿no? Los desencantados de la polarización. Los que de verdad están pensando en la Argentina también, pero necesitan un espacio de representación, una voz de representación. Cuando decía lo de Ceuta y los marroquíes, decía, todos están exigiendo que Pedro Sánchez dé un grito de guerra. Le están exigiendo. Bueno, en la Argentina
también hay una necesidad de un grito de guerra. También hay una necesidad de un grito de guerra, porque la amenaza es muy seria, es muy seria. Entonces, me parece que ese grito de guerra, con coraje, con pensamiento estratégico, con dimensión y profundidad en el debate de los temas, es lo que necesitamos reconstruir para volver a ser opción. Agustina Propato. Buen programa. Querido Robert, gracias. Seguimos aquí en la Radio de las Madres.